Otro tipo de termómetros son los termómetros de presión. Tampoco son tan conocidos, pero sí son muy usados. Estos consisten de un bulbo. El bulbo está, bueno, aquí esta barrita de aquí representa que este sistema está afuera. Esto podría ser un horno, por ejemplo. El bulbo está al interior del horno y bueno, el bulbo está conectado con un tubo hacia afuera. Y bueno, aquí cuando el bulbo otra vez podría ser mercurio. Bueno, está lleno de, bueno, todo el sistema de bulbo y este tubo está lleno de mercurio. Entonces el bulbo se va a calentar y al calentarse se va a dilatar y eso va a hacer que la presión en este tubo de Bourdon, ya vimos tubos de Bourdon que sirven para medir presión, cuando incremente la presión del fluido va a deformarse el tubo y va a moverse y se pone en una escala graduada y pues se va a mover la agujita y van a medir la temperatura. También podrían, bueno, igual cuando son temperaturas muy calientes pues se utiliza el mercurio o sileno también. Y también podrían ser de gas, ¿verdad? Incluso estos podrían ser gas. El tubo y el bulbo y el tubo podrían estar llenos de gas. Entonces el problema aquí es, el problema de la medición de la temperatura se convierte a variación de la presión. En el anterior, la variación de la temperatura provocaba un movimiento y ese movimiento se medía. En la variación de la temperatura también, bueno, provoca un cambio de presión y ese se mide con un sensor de presión. Por eso se llaman termómetros de presión, porque el problema de la medición de temperatura se convierte a la medición de la presión. Y la presión se mide con un tubo de Bourdon. ¿Cuál es la ventaja de estos? Que los tubos capilares pueden ser bien largotes, de 60 metros, o sea que el bulbo puede estar aquí adentro de un horno y 60 metros acá va a estar el tubo de Bourdon, bien lejos del, del, del bulbo. Entonces eso tiene una ventaja de que, por ejemplo, si usaran el de nivel de líquido, tendrían que meterse dentro del horno con el termómetro para medirlo, ¿no? O meterle, como el caso de las mascotas, meterles el termómetro en el trasero, ¿no? Para medirle. Entonces no, ustedes están lejos de donde está midiéndose la temperatura. Eh, bueno, no tiene que ver lo del trasero de las mascotas. Los sistemas de líquido, bueno, los que utilizan, los termómetros de presión que utilizan líquido miden desde menos 150 a 750 Fahrenheit con sileno y pues más temperaturas más calientes para mercurio. Los de gas cubren temperaturas todavía más calientes que el mercurio, ¿verdad? Hasta 1200. Y no bueno, los de gas no requieren compensación de temperatura. Son más precisos, ¿no? Esto es un poquito menos, bueno, igual de preciso. Me parece que la precisión está igual que la de los de nivel de líquido, ¿no? Esto solo se he visto en hornos, sobre todo. En hornos, en asadores, ya ves que algunos asadores traen un termómetro ahí que lo cierran y afuera traen un termómetro. Bueno, hay otro tipo, estos, los termoeléctricos, los sensores termoeléctricos más conocidos como termopares, ¿verdad? Son los más abundantes, aunque no los más conocidos, pero sí bueno, ustedes no, así es la gente común, ¿verdad? No los escucha mencionar, pero si trabajaran en la industria, este es el sensor más utilizado. Entonces, ¿por qué se llama termopar? Bueno, se llama es el efecto que sucede se llama termoeléctrico, entonces por eso se llaman sensores termoeléctricos. Pero como está compuesto de dos alambres que están unidos en dos nodos, aquí y acá, se llama termopar porque es un par de alambres unidos en dos nodos. Bueno, tiene muchos detalles, bueno, lo voy a tratar de explicar sencillo, rápido. Lo más importante, bueno, aquí si este nodo de aquí está a una temperatura y a otra temperatura, bueno, está a una temperatura 1 y está a una temperatura 2, aquí va a haber un voltaje y ese voltaje va a ser proporcional a la diferencia de las temperaturas. Por ejemplo, vamos a suponer que estuviera a 0 grados y bueno, a 10 grados y a 20 grados, la diferencia es de 10 grados, vamos a suponer que aquí hubiera 10 milivolts. Si sigue a 10 grados y sube a 30, ahora la diferencia es de 20, aquí va a subir a 20 milivolts. Entonces este voltaje que midan va a ser proporcional a la diferencia de temperatura. Pero por ejemplo, fíjense que si aquí midieran 20 milivolts, eso puede ser porque aquí hay 10 y aquí 30, pero también porque aquí hay 20 y aquí 40.
Entonces hay un detalle aquí que necesitan conocer, aparte de que necesitan, bueno, miden el voltaje aquí y necesitan conocer una de las dos temperaturas para medir la otra. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero midiendo el voltaje, solo el voltaje, no van a conocer la temperatura. Van a conocer la diferencia de las dos. Entonces necesitan una de las dos para poder conocer la otra. Entonces, ¿cómo se resuelve? Aquí tenemos la temperatura que queremos medir y esta unión del termopar está expuesta a esa temperatura. Se llama TMEAS porque es measure, ¿no? Measure, pero no, se abrió como TMEAS. Entonces esta temperatura que queremos medir, exponemos esta unión a esa temperatura, y la otra unión está aquí en esta barra, que es un bloque isotérmico. Isotérmico es que todo el bloque tiene la misma temperatura. Entonces aquí está la otra unión del termopar, entonces hay que medirla, esa temperatura, y se mide con este sensor. Este es un sensor de temperatura de semiconductor como el LM35, no sé si lo hayan escuchado, pero es un sensor electrónico. Y ese se mete a un circuito compensador que este voltaje, ¿verdad? Se le va a restar al voltaje, bueno, aquí se produce un voltaje y aquí se produce un voltaje. Entonces tenemos los dos voltajes de la unión. Acuérdense que el voltaje que nos dé aquí va a ser la diferencia de voltaje de temperaturas entre este nodo y este nodo. Entonces aquí nos va a dar ese voltaje que deberíamos de medir, pero le vamos a restar un voltaje que es proporcional a la temperatura de esta unión, de tal manera que eliminamos, es como si le restáramos, ¿no? Le restáramos la temperatura de aquí, y ya nos va a dar aquí un voltaje que solo depende de esta temperatura y no depende de esta. No sé si les quede claro. El problema del termopar es que cuando este voltaje de aquí va a ser proporcional a la diferencia de estas dos temperaturas. Entonces con este arreglo, ¿verdad? Lo que hago es restar, mido este voltaje, mido voltaje de esta unión, y con ese el voltaje de aquí que voy a medir con el voltímetro solo depende de esta temperatura, ya no de la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces dicen, bueno, ¿y para qué utilizo? Puedes decir, bueno, ¿para qué fregados utilizo el termopar si puedo poner directamente a medir esta temperatura y ya me evito tanto problema? Pues resulta que este sensor no soporta las temperaturas, no tiene tanto rango de temperatura como este. Entonces este se expone a una temperatura, digamos, de 2000 grados, y aquí esta temperatura de aquí de referencia va a ser, no sé, de 20 30 grados. Entonces este sensor sí la puede medir, pero este sensor no puede medir la temperatura que va a estar acá. Entonces esa es la razón, ¿de acuerdo? Aquí dice, bueno, lo que les acabo de decir, si la unión de referencia está a 0 grados Celsius, la caída de los alambres es significante. El voltaje se busca en la tabla, o sea que el voltaje que nos da se busca en la tabla para ver a qué temperatura corresponde. Y dice con mucha frecuencia, bueno, en el caso de que lo tengan a 0 grados Celsius la unión de referencia, pues ya no hay problema porque el voltaje que le da es directamente proporcional a la temperatura de la unión que quieren medir. Entonces, si no está a 0 grados, pues entonces hay que compensarlo, hay que sumarle un voltaje de referencia que depende de la temperatura de la unión de referencia, que no va a ser 0. Y eso es lo que hace el dispositivo electrónico, el M35. ¿Sí? Entonces, el voltaje va a ser la suma del voltaje de la proporcionada por la medición más el de referencia, y ya nos va a dar el voltaje que solo depende de la temperatura de la unión. Ya se los había comentado, los termopares son con mucha diferencia los sensores más frecuentes para la medida de temperatura. ¿Por qué? Porque tienen un rango muy grande, desde menos 270 hasta 300 grados Celsius. O sea, temperaturas casi del cero absoluto, ¿verdad? De lo más frío que puede haber. Y no, bueno, no sé si esto será más caliente, pero 300 grados Celsius es una temperatura muy grande. Hasta donde yo sé no hay temperatura límite a lo caliente. A lo frío sí, pero a lo caliente
No estoy seguro si haya un tope. Pero bueno, el termopar mide hasta 300 grados Celsius. Este es muy estable, son muy exactos, más a bajas temperaturas, más exactos que los RTD. Tienen una respuesta muy rápida, son robustos, son fáciles de usar, son simples, flexibles de utilizar. Bueno, no son tan baratos, pero hay modelos de bajo costo y sirve para muchas aplicaciones. Son creo que son los únicos, no, creo que sí, son los únicos, bueno, no necesitan, son generadores, pues generan voltaje. Entonces son los únicos que no ocupan fuente de alimentación. Bueno, si nada más pongo el voltímetro y mido el voltaje, hago el cálculo, ¿verdad? Ya si pongo más dispositivos electrónicos, pues ya aquí por alimentación, pero convierten directamente el voltaje a la temperatura voltaje sin ningún intermediario. Entonces, pues los alambres pueden ser largos, ¿no? Puede estar, lo que permite que estén en una temperatura muy caliente y el otro alambre, la otra unión está a temperatura ambiente acá afuera. Aquí está un termopar, esta es la unión que quiere medir. La unión de referencia se encuentra acá, bueno, se puede encontrar acá en un medidor. Entonces, por ejemplo, se atornilla, por ejemplo, aquí puede ser una caldera, un horno. Se atornilla a una pared del horno y aquí afuera esto está ya a temperatura ambiente. Y acá está afuera, por lo lejos, está la medición. Y bueno, hay algo que se llama termopila. Si quieren aumentar la sensibilidad, pues ponen varios termopares en series y esto va a hacer que el voltaje que se genere sea más grande. Entonces a eso le llaman termopila, poner varios termopares en serie. Y bueno, ¿de qué materiales son? Bueno, hay varios tipos de termopares, cada uno, bueno, ya son como uniones probadas y ya caracterizadas y ya el voltaje que generan ya se sabe a qué temperatura corresponde. Y están con letras, ¿no? Hay tipo B, tipo C. Yo los que he escuchado mencionar más son el tipo JK y el S. Se me hace que el S. Ustedes pueden ir a creo incluso a ferreterías y te dicen, quiero, bueno, ferreterías chingonas. Decir, quiero un termopar industrial, ferreterías industriales. Y decir, yo quiero un termopar J. Y ya se los dan, ¿no? Entonces, son de diferentes aleaciones, cada uno tiene diferentes rangos y también pues generan diferentes voltajes, ¿verdad? Para diferentes temperaturas. Las limitaciones, bueno, también todos los métodos por contacto tienen esta limitación pues que tienen que soportar la temperatura que van a medir. También pues también el medio no debe ser corrosivo hacia el termopar, de hecho a ningún método por contacto. Se debe evitar que haya corriente porque la corriente, acuérdense que cuando hay corriente hay efecto Joule y va a calentar al conductor, entonces va a influir en la medición. Entonces se debe de evitar que haya corriente y para esto el voltímetro pues debe de ser de impedancia muy grande para que no haya efecto carga. Los conductores pues deben de ser homogéneos, quiere decir que sean del mismo grosor, o sea, a lo largo del alambre, que no haya como que variabilidad en el grosor, ni tampoco que se tuerzan o se doblen mucho, ni se estiren, ¿no? Y bueno, se requiere que la unión de referencia esté relativamente a una temperatura fija. La referencia, la unión que está fuera de donde se está midiendo.